Tardes en este debate llamado Extractivismo, Conflicto y Sostenibilidad Cultural en la Amazonía. Analizaremos las tensiones existentes entre extractivismo, conflicto armado y sostenibilidad cultural en territorios indígenas amazónicos, tomando como base el texto de Marco Tobón, Cuando la guerra llega al medio río Caquetá, y el documental Amazonía for Sale sobre el pueblo Aguajún en Perú. Para este encuentro estaremos Jonathan Tovar y Claudia García. Buen día. Bueno, nuestro propósito es reflexionar sobre los modelos de desarrollo y las dinámicas económicas actuales que han afectado a las cosmovisiones indígenas, sus territorios y sus formas tradicionales de vida. Más que asumir una posición absoluta, creo que debemos discutir las complejidades que existen entre el desarrollo económico, presencia estatal y la autonomía territorial. De acuerdo. Para guiar este debate, planteamos unas preguntas guía. Y la primera pregunta es, ¿por qué los territorios amazónicos se han convertido en escenarios de conflicto y disputa? Pues principalmente podemos considerar que los territorios amazónicos se han convertido en este tipo de escenarios de conflicto porque históricamente han sido concebidos o entendidos desde afuera, es decir, desde fuera de la región amazónica, principalmente como espacios estratégicos para la explotación económica y el control territorial. Algo de eso se menciona en el documental Amazonía for Sale, donde se muestra muy claramente cómo el territorio Aguajún es percibido por distintos actores estatales y empresariales como una zona rica, pero en recursos naturales, especialmente petróleo y minerales. Esta visión convierte la Amazonía en un espacio de interés económico, capitalista, cuantitativo, donde muchas veces las decisiones se toman priorizando la extracción de recursos por encima de dinámicas culturales, ancestrales y territoriales de los pueblos indígenas que allí habitan. Además, es importante señalar que el conflicto amazónico no puede entenderse únicamente desde el presente. Tobón, en su capítulo del documento, explica que el medio río Caquetá ha sido atravesado históricamente por distintos procesos de violencia desarrollada por distintos tipos de actores y que se convierten en herramientas de no solamente violencia, sino dominación externa. Tobón menciona que la explotación cauchera, la colonización, la llegada de grupos armados al margen de la ley y posteriormente la militarización estatal fueron actores o hitos que agravaron y complejizaron esa crisis. Es decir, la Amazonía no ha sido un territorio aislado del país, sino una región que históricamente ha sido integrada a través de relaciones desiguales de poder y de violencia. Esto rompe la idea de que la guerra llegó recientemente, pues en realidad siempre ha estado o ha estado hace mucho tiempo de distintas formas y con distintos actores. Otro aspecto fundamental es que tanto Tobón como en el documental Amazonía for Sale se muestra que el territorio indígena no puede reducirse meramente a un tema geográfico o de tierra o propiedad u ocupación. Para las comunidades amazónicas, el territorio está profundamente relacionado con memoria, con espiritualidad, con identidad y con organización social. En el caso de la comunidad indígena Guajún, el documental evidencia que la defensa del territorio no es únicamente una lucha ambiental, sino una lucha por la identidad cultural, ancestral y de su memoria, con un énfasis comunitario y colectivo. Por eso es que los conflictos territoriales generan impactos tan profundos sobre esas poblaciones. Finalmente, yo considero que los conflictos amazónicos también están relacionados con una tensión entre distintas formas de comprender el desarrollo. Mientras muchos actores externos entienden la Amazonía como una oportunidad económica, los pueblos indígenas suelen defender formas de relación con la naturaleza basadas en el equilibrio y la sostenibilidad del territorio, donde la naturaleza
no es alguien menos que el ser humano, hace parte de la vida y el ser humano también hace parte de ella. Esa diferencia de visiones genera choques permanentes sobre el uso del territorio y sobre quién tiene legitimidad para decidir qué hacer con esos espacios. Bueno, Jonathan, estoy de acuerdo con varios de los puntos que has resaltado, ¿cierto? Tus comentarios, pero considero que debemos profundizar en cómo la guerra y las dinámicas extractivas terminan conectándose entre sí. Tom plantea algo muy interesante cuando habla de que la gente con armas. Este concepto es muy utilizado a la gente de centro, que permite entender que para las comunidades indígenas los distintos actores armados como guerrilla, narcotraficantes o actores de economías ilícitas, ilegales, forman pues parte de de una historia de intervención hacia sus territorios, la violencia que ha sido enmarcada por años en estos lugares y mostrando procesos históricos de control no solo territorial, sino económicos, dañando no, transformando el mapa de sus identidades. También me parece muy importante destacar que el conflicto amazónico no se limita únicamente a enfrentamientos militares. El texto de Tobona hace una observación y dice que la presencia de los actores armados modifica profundamente la vida cotidiana de las comunidades indígenas, cambian la dinámica, aparecen controles sobre territorios y se alteran formas tradicionales de autoridad. Se generan relaciones de miedo y desconfianza. Es decir, la guerra produce transformaciones culturales y sociales mucho más profundas de lo que normalmente se reconoce en la visión de ellos. Es una visión única militar del conflicto. Por otra parte, el documental Amazonas Forzale evidencia que muchos proyectos extractivos generan tensiones similares a las descritas por Tobón, aunque en el contexto peruano es diferente, ¿cierto? Se observa la misma lógica de actores externos que llegan a los territorios, eso lo vemos también, incluso nosotros aquí en Colombia, incluso aquí en mi departamento, con proyectos económicos que afectan las formas tradicionales de vida, las comunidades indígenas. Muchos de estos proyectos son presentados como iniciativas de progreso social, pero las comunidades perciben que estas decisiones se toman sin comprender realmente su relación cultural, espiritual, para con el territorio amazónico. Finalmente, te podría decir que ambos materiales coinciden en cuestionar una visión tradicional de lo que es el desarrollo, basada exclusivamente en indicadores económicos. Tanto el conflicto armado como el extractivismo termina afectando no solamente los ecosistemas, sino que también la cosmovisión, la práctica de estas culturas y su autonomía territorial. Los pueblos indígenas sufren por esto algo que considero que debe atenderse también como un debate sobre el tipo de desarrollo que queremos construir y qué lugar ocupan las comunidades indígenas dentro de estas decisiones, Jonathan. Vale, frente a una segunda pregunta, para guiar el debate, la pregunta 2 es, ¿puede existir desarrollo económico en la Amazonía sin destruir las cosmovisiones indígenas? Bueno, pues yo considero que sí podría existir algún tipo de desarrollo económico en la Amazonía. Pues no tienen que destruir necesariamente las cosmovisiones indígenas, pero las comunidades indígenas también deben comprender las dinámicas socioeconómicas, macroeconómicas y territoriales más allá de lo que está ocurriendo en su región. Es decir, si una comunidad indígena quiere verse como parte de un territorio, por ejemplo, llamado Perú o llamado Colombia, también debe ser parte de sus retos, de sus dificultades y sus amenazas. Ahí donde lo económico hace parte de la discusión en donde los territorios amazónicos se convierten en protagonistas. Tanto en el documental de Amazonia for Sale como el texto de Tobón, pues se muestran que muchos de los proyectos impulsados en territorios indígenas, pues si bien tienen una visión, digamos, externa
a los proyectos de vida impulsados por las comunidades indígenas también buscan fortalecer el desarrollo económico a nivel regional y a partir de la explotación o aprovechamiento de recursos naturales en este caso. A veces se puede dejar en segundo plano ciertas dinámicas culturales, pero el dilema sigue siendo cómo ser sostenible económicamente teniendo en cuenta territorios que tienen riquezas en sus subsuelos y en sus recursos sí, de la naturaleza en general. El problema entonces no es solamente la existencia de las actividades económicas, sino buscar ese punto medio donde la lógica extractivista y centralista no sea la que suele dominar. En el documental resulta evidente que el pueblo de Aguajún pues, no rechaza automáticamente toda posibilidad de desarrollo o de mejora de sus condiciones de vida. A eso me refiero. Lo que se cuestionan, eso sí es entendible, es que lo que se trata de posicionar es un modelo en donde las decisiones son tomadas por actores que nos pueden considerar externos sin participación real de las comunidades indígenas. Muchas veces el discurso estatal plantea que la explotación petrolera o minera traerá progreso y bienestar y no podemos negar que ciertas líneas económicas como la explotación de petróleo y carbón han aportado al aumento de ciertas líneas del Producto Interno Bruto en unas regiones del país. Y eso aporta a unas posibilidades de progreso y bienestar. Pero las comunidades perciben que los beneficios económicos terminan concentrándose fuera del territorio, mientras ellas asumen los impactos ambientales, sociales y culturales, lo cual también es un punto de vista mínimamente válido. Esto genera una profunda desconfianza frente a las promesas del desarrollo impulsado por el Estado o pues la empresa privada. También pienso que es importante reconocer que muchas regiones amazónicas enfrentan problemáticas históricas de pobreza, abandono institucional y falta de acceso a servicios básicos o necesidades básicas que pueden estar insatisfechas. En ese sentido, no sería realista plantear que la Amazonía debe permanecer completamente aislada de cualquier dinámica económica o institucional. Pues el desafío puede que consista más en pensar formas de desarrollo en donde se consideren sus cosmovisiones, pero las comunidades también pueden participar activamente en esas dinámicas económicas y donde haya intentos de construir respeto a esas visiones de las comunidades. Finalmente considero que ambos materiales, tanto el documental como el fragmento del documento de Tobón, invitan a cuestionar la idea de cómo se piensa el desarrollo, donde no solamente sea lo ambiental y espiritual y cultural, sino que también sea lo económico y lo socioeconómico, teniendo en cuenta las potencialidades de cada territorio. Los pueblos indígenas amazónicos muestran que existen otras formas de relación con la naturaleza y que lo que hay que buscar son formas de equilibrio ambiental, social y económico, donde el reto no es solamente resguardar o aislar, sino llevar también formas de desarrollo a la Amazonía, pensando en qué es desarrollo y quiénes definen ese concepto. Bueno, Jonathan, como te dije ahorita en esta pregunta también creo que tenemos algunas convergencias, ¿cierto? En cuanto a los puntos que mencionas, pero también me gustaría agregarle algo más. Es un problema más profundo, porque históricamente el desarrollo económico en la Amazonas ha estado ligado a procesos de dominación territorial y transformación cultural. Todo muestra de diferentes actores externos, desde caucheros hasta grupos armados y proyectos económicos que han intervenido en el territorio indígena, modificando las dinámicas sociales y culturales de este. Esto significa que para muchos pueblos indígenas el llamado desarrollo no se percibe como una oportunidad neutral, sino como parte de una larga historia de invasiones y la pérdida de su autonomía territorial. El documental Amazonas Forzales muestra cómo la lógica extractivista parte de una distinta de la naturaleza,
para muchas empresas y actores estatales, que es lo que me preocupa más, cómo el Estado quiere meter sí o sí en muchas ocasiones esas empresas que para ellos son invasoras porque lo que van a hacer es degradar. Ellos tratan de construir y de hacer todo para ser amables con el medio ambiente, como mostraban que no echaban ninguno, incluso ni de sus desechos físicos a los ríos para cuidarlos porque ellos los ven como parte de su familia. Pero mira que estas empresas, incluso el gobierno, no tiene la visión que ellos tienen. La selva representa para ellos un recurso explotable y oportunidad de crecimiento económico para las estatales como hablaba y las empresas. Sin embargo, para los Aguapún, el territorio tiene dimensiones espirituales, que es lo que te decía anteriormente. Es imposible históricamente que ellos separen eso de la vida comunitaria. Por eso muchas comunidades consideran que ciertos proyectos económicos no solo afectan el ambiente, sino que amenazan directamente su existencia cultural. Además, me parece importante señalar que en muchas ocasiones los discursos sobre desarrollo invisibilizan las desigualdades de poder, de poder existentes entre las comunidades indígenas y los actores económicos o estatales. Aunque se hable de participación o consultas que hablen con los indígenas, en la práctica las comunidades suelen enfrentar enormes dificultades para influir realmente en las decisiones sobre su territorio, porque es como que el Estado dice yo soy el dueño de esta tierra y se la adjudico a quien quiero, y sabemos que eso es más profundo. Entonces, ¿qué genera esto? Relaciones profundamente desiguales, donde los pueblos indígenas terminan teniendo menos capacidades políticas y económicas frente a actores externos muchísimo más fuertes, como quienes, como los estados, como el Estado o como multinacionales. Creo que ambos materiales dejan una enseñanza importante. No se puede hablar de sostenibilidad si las comunidades indígenas pierden autonomía territorial y capacidad de decisión sobre sus propios territorios. Cualquier alternativa económica verdadera, sostenible, que, que se va a construir reconociendo la diversidad cultural y permitiendo que los pueblos indígenas participen como actores públicos y no solamente como poblaciones afectadas, ahí sí se vería que ellos están allí. Entonces, eso es lo que realmente se necesita. Muchas gracias, Jonathan. Me gustaría que pasáramos a la siguiente pregunta. De acuerdo, vamos a la tercera y última pregunta para terminar con el tiempo. ¿Qué papel ha tenido el Estado frente a esta problemática o a este tipo de problemáticas? Pues yo pienso que el Estado aparece y está referenciado por ambos materiales como un actor que a veces puede ser contradictorio. Por un lado, pues los gobiernos latinoamericanos suelen presentarse como defensores del desarrollo y hace parte de su deber como Estado, la promoción del desarrollo, la protección ambiental y los derechos de las distintas comunidades. Sin embargo, pues se reconoce que Tobón y también en el documental se muestra que muchas políticas estatales no pueden terminar favoreciendo unas dinámicas económicas extractivistas o militarizadas que afectan directamente a las comunidades indígenas en sus territorios. El Estado debe promover escenarios de sostenibilidad para las comunidades indígenas, pero también actores que podemos ser los actores privados o empresariales. En el caso analizado por Tobón, pues en el Estado colombiano aparece principalmente asociado o solamente asociado a la militarización y control, que a veces puede entenderse como la posibilidad de que ciertos actores como los privados podamos o puedan estar en la implementación de proyectos estratégicos en los territorios. Es para dar esas mínimas condiciones de seguridad. De hecho, pues, se muestra que la llegada del ejército al medio río Caquetá produjo pues, miedo, sospechas, y se reconocen posibles transformaciones en la vida cotidiana de las comunidades. Pues muchas veces los indígenas se reclamaron ese tipo de intervenciones ajenas a su visión cultural, y hay actores como los privados que no hacen parte de ese problema en sí, sino que terminan involucrados por ciertas acciones del Estado. Por otra parte, en el documental Amazonía for Sale
se evidencia cómo el Estado peruano impulsa proyectos extractivos argumentando que pues, son necesarios para el desarrollo nacional. Y esos proyectos de desarrollo económico son proyectos de nivel nacional y eso no se pueden negar. El problema es que bueno, a veces se reconoce que estas decisiones suelen tomarse desde centros políticos y a veces económicos sin comprender completamente dinámicas culturales y territoriales de los pueblos amazónicos, pero no pensando en un ejercicio de solamente comprensión desde una sola vía, sino desde el intercambio de comprensiones, que me parece importante. Esto hace parte esto hace que muchas comunidades perciban al Estado como un actor que facilita conflictos a través de intereses solamente económicos externos que como una institución realmente comprometida con la protección del territorio. Finalmente yo considero que ambos materiales, tanto el documental como el fragmento del libro, permiten reflexionar sobre una gran limitación de muchas políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Quizá la ausencia de ciertos enfoques interculturales reales, y aunque existen mecanismos de lo legal, muchas veces las instituciones continúan funcionando desde visiones más allá de lo que son la visión indígena y de forma centralizada que no logran comprender plenamente esas cosmovisiones. Repito, el Estado tiene que ser garante de escenarios de sostenibilidad donde a veces los actores privados también son afectados. Gracias, Jonathan. Me sonó mucho la idea de cuando mencionas de construcción estatal, aunque pienso que también es importante reconocer algo, ¿sabes? La ausencia del Estado en muchos territorios amazónicos ha generado otros problemas igualmente graves. Todo muestra que cuando las instituciones estatales no logran consolidar una presencia efectiva en ciertas regiones, otros actores terminan ocupando esos espacios, como grupos armados, económicos ilegales o estructuras de control territorial no estatales. Yo creo que en nuestro país eso no es raro, ¿cierto? La falta de institucionalidad es muy evidente, no solo en las comunidades indígenas, sino en otros espacios. Pero bueno, ese es otro tema, solo quería mencionarlo. Esto significa que el problema no es únicamente la presencia estatal, sino el tipo de presencia históricamente que se ha constituido en el Amazonas, porque tristemente aparecen en muchas ocasiones para devastar, no para construir o hacer presencia o protección a las comunidades como tal. También considero que el Estado ha tenido dificultades para reconocer la diversidad cultural. Existe dentro de los pueblos indígenas amazonas en muchas políticas públicas, ¿cierto?, que se han diseñado, pero desde la lógica de homogénea que asumen que todas las comunidades funcionan de la misma manera, como por ejemplo podemos ver el caso de los Inupiaq Mapud, discutido en el foro. Es un ejemplo muy claro, ¿sabes por qué? Porque esas comunidades son nómadas, entonces no le podemos aplicar los mismos modelos de comunidades sedentarias, por ejemplo, y menos que pueblos que se rigen bajo modelos administrativos. ¿Por qué? Porque es un pueblo nómada, entonces ya sabemos que son aquellos que se trasladan de un lugar a otro, entonces su cosmovisión y su organización territorial es diferente a estos grupos sedentarios. Otro aspecto importante es que en los estados latinoamericanos suelen justificar muchísimos proyectos extractivos, apelando al discurso del interés nacional o el crecimiento económico. Sin embargo, el documental cuestiona precisamente quién defiende ese interés nacional y quién asume realmente los costos del desarrollo. Muchas veces las ganancias económicas se concentran en actores externos y eso en su gran mayoría. Y haciendo un pequeño paréntesis, pasa aquí en mi territorio. El oro es un pueblo minero, se lo han llevado quienes, agentes externos, y el progreso aquí es más bien nulo, estamos muy atrasados. Entonces, continuando, en las comunidades indígenas, ellos que hacen, se llevan sus recursos, mientras ellos se enfrentan que contaminación, pérdida cultural y debilitamiento del territorio, que es lo que pasa casi siempre con los modelos extractivistas. Para terminar, Jonathan, pienso que ambos materiales coinciden en algo muy importante.
en que la solución no pasa simplemente por aumentar la presencia estatal, sino por transformar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. ¿Qué implica esto? Reconocer la autonomía territorial, fortalecer mecanismos de participación real y construir políticas públicas que dialoguen, pero que dialoguen verdaderamente con las cosmovisiones y conocimientos tradicionales de las comunidades amazónicas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.